Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Дили-дили-бо. Boston. Algunos decían que los demonios se marcharían, que habían llegado al pueblo en un momento de frenesí y agonía, ya que la milicia romana los había visitado una semana antes. Pero después de que la milicia se marchara y el prefecto bajara por el camino, meneando la barbilla y con sus piernas porcinas apenas capaces de contener su voluptuosa masa, los habitantes del pueblo supieron que los demonios probablemente serían permanentes. El pueblo había crecido hasta convertirse en una pequeña comunidad agrícola. Sin costa a la vista, no había pesca, pero los residentes podían obtener una pequeña ganancia de sus productos y quedarse con el excedente. Se decía que el pueblo estaba demasiado apartado, en una pequeña arboleda detrás de bosques inmensurables en un valle de montaña, pero los residentes eran felices y los días siempre eran soleados y brillantes. Las montañas eran altas y fuertes, cubiertas de arbustos y senderos que conducían a varios lugares. Los residentes permanecieron en sus chozas con techo de paja y supusieron que algún día el pueblo podría convertirse en una ciudad bulliciosa, llena de música y gente extraña de tierras extranjeras, y se hablaba de que el líder del pueblo, Boston, fuera nombrado jefe de los 5 pueblos circundantes. Dentro de un siglo, razonaron los aldeanos, podrían tener un pequeño imperio en sus manos. Sin embargo, los días se sucedían y las noches se hacían más largas. De los bosques que rodeaban el pueblo se oían ruidos inhumanos y luces fantasmales, apariciones espectrales y voces frías. En las montañas, la vegetación moría y los animales enmudecían, y cuando salía el sol, era de un rojo pálido y fantasmal. La luna siempre estaba oculta tras una extraña niebla violeta que descendía sobre los riscos rocosos del promontorio y luego descendía al valle, envolviendo todas las velas y cubriendo todas las lámparas. Los exploradores de los pueblos vecinos informaban de que el sol seguía igual que antes, y lo mismo ocurría con los cielos nocturnos, donde las estrellas brillaban como joyas en el firmamento. Pero los ciudadanos del pueblo empezaron a tener miedo. Sabían que, si querían poseer sus tierras, tendrían que unirse y hacer algo con las fuerzas del mal que se arrastraban lentamente hacia ellos. Todos los caminos estaban vigilados, al igual que las casas, por un grupo heterogéneo de voluntarios que no informaban mucho y no veían nada. La niebla violeta era espeluznante, según recordaban muchos, antinatural y peligrosa para respirar, y olía a porquería. Ahora bien, los exploradores empezaron a correr rumores de que había una ciudad majestuosa y orgullosa a cientos de millas de distancia, una ciudad que avergonzaba a su diminuta aldea y en la que nunca se habían producido acontecimientos semejantes. Los habitantes de la aldea se mantuvieron firmes, valientes, con una torre en alto, afirmando que no se mudarían a esa ciudad resplandeciente, donde los déspotas se retorcían en habitaciones de mármol y los acueductos llevaban agua fresca y reluciente de manantial a cada grifo. Los aldeanos tenían una cultura y un derecho a su propiedad. Y los exploradores se marcharían con solo una familia, que era objeto de burlas por parte de los habitantes del pueblo, que los envidiaban en secreto. Los comerciantes se alejaron de ese lugar abismal, y la tarea de cultivar y conservar alimentos se convirtió en una prioridad principal hasta que pudieran apaciguarse las apariciones. Con este fin, y con el fin de reducir la superficie en la que las bestias podían esconderse, se talaron los bosques prístinos y se reemplazaron por grandes y feas parcelas agrícolas que se extendieron por el valle como un virus. Eran marrones y no producían ni una sola cosecha, y lo que crecía en el suelo se secaba y moría, como para lamentar la pérdida de los grandes pinos que una vez estuvieron allí. La gente ahora estaba limitada a lo que tenía al principio, unas pocas hectáreas escasas en el pueblo y sus alrededores. Al menos, pensaban, las bestias ya no podían esconderse en los bosques tranquilos, porque no había bosques a la venta, pero esto resultó falso, ya que los espectros podían esconderse tan fácilmente dentro de la niebla violeta como en cualquier claro, y cuando se veían acorralados, se escabullían hacia las laderas de las montañas donde no se los volvería a ver. Eran cosas espantosas. Llegaron los informes al líder, Boston.
Algunos caminaban erguidos sobre dos piernas delgadas como los hombres, otros eran bestias de naturaleza peluda que se parecían a un canino, pero tenían atributos peculiares como cuernos. Baostun escuchó y consideró cada propuesta con atención. La gente depositó su fe en él y en su sabiduría. Los había dirigido durante 40 años y no se marcharía pronto. Era un líder benévolo y conocía los problemas de la gente, que sufría extrañas llagas purulentas y ataques de histeria. Algunos los atribuía a la falta de comida. Otros los atribuía a la niebla violeta, que era fétida y apestaba a una agonía indescriptible. Se colocaron molinos en 4 puntos para que giraran y disiparan el olor enfermizo. La gente decía que el pueblo estaba condenado y que debían abandonar el valle, escalar las montañas rocosas y atravesar caminos y arroyos incalculables hasta llegar a la ciudad resplandeciente. Pero los ancianos les aconsejaron que no lo hicieran, ya que la niebla tenía una causa, al igual que las apariciones, y con el tiempo la verdad saldría a la luz. Baostun se mantuvo alerta ante estos peligros ocultos y advirtió a la gente que no deambulara a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana por las llanuras agrícolas vacías y desoladas, donde acechaban terrores invisibles con dientes y garras afilados. De los exploradores, cuyo número disminuía cada semana, llegaban rumores de que se veía un ejército enorme a 80 kilómetros de distancia, revestido de plata y oro, que venía de la ciudad y sus pisadas, como truenos, se oían desde lo alto de la muralla. Los informes de lanzas, jabalinas y carros confundían a los residentes, que no sabían qué eran esas cosas. Los sentimientos eran encontrados. Una facción apoyaba incondicionalmente al ejército, ya que suponía que el ejército ayudaría a matar a los demonios, mientras que una facción rival creía que con la llegada del ejército, el querido Baostun sería usurpado y la cultura de la aldea cesaría, que en su lugar algún títere frenético conduciría a los aldeanos a la perdición. El ejército se acercaba, cortando franjas de follaje y construyendo puentes enormes sobre los ríos. Marchaban en una línea eterna y ordenada, sin disminuir la velocidad ni detenerse excepto para acampar o comer pequeñas raciones. Se acercaban a la aldea. La última noche, los demonios pudieron verse por el pueblo, con los ojos brillantes y los dientes blancos afilados como navajas. Los aldeanos encendieron antorchas y se mantuvieron firmes con las espadas desenvainadas, mientras que las mujeres y los niños permanecieron dentro, tras las puertas cerradas. El pueblo estaba iluminado, un resplandor en la noche, mientras que en la oscuridad, seres invisibles se agazapaban. Los seres parecían saber de la llegada del ejército, de la inminente perdición de los aldeanos, y por eso señalaron y emitieron ruidos de risa espantosos. La luna salió por primera vez en un año y brilló sobre el valle, de modo que todas las bestias pudieron verse en sus formas feas y grotescas. A lo largo de kilómetros sobre las lúgubres llanuras, había cosas de todas las formas, enormes criaturas de piedra y manadas parecidas a lobos, enjambres de roedores amargados y deformes y hombres flacuchos que se erguían sobre tallos. A pesar de todo esto, los aldeanos se mantuvieron firmes y organizaron un ataque que se extendió por 1 milla de ancho. Aunque eran pocos, corrieron a la batalla con la esperanza de al menos matar a algunas de las bestias. Desde lo alto de las montañas se podían ver miles de antorchas más y trompetas alegres. El ejército había llegado, y eran una cosa gloriosa, con rango y número y escudos de oro. Sus botas estaban estampadas con dioses extranjeros de antaño, y tapices colgaban de sus hombros. Con ellos, trajeron muchas armas y se lanzaron cantando por la pared, y luego, finalmente, se unieron a los aldeanos, y cortaron cabeza tras cabeza. Se derramó sangre y se produjo la muerte, y el ejército se adentró profundamente en la refriega y con su hábil trabajo en metal, fue inmune a los dientes y las garras. Incluso los demonios, se descubrió, podían sangrar y morir, y gritos de carnicería se soltaron de sus abominables bocas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la aldea fue dividida en 2, el ejército fue dividido en 1/3, y el campo, iluminado por un sol amarillo perpetuo, no mostró señal alguna de las bestias asesinadas. Los aldeanos tomaron esto como un presagio, aunque no sabían si era bueno o malo. Baostun fue encontrado muerto en su cabaña.
Muchas de las mujeres y los niños que habían cerrado las ventanas con tablas y llave habían sobrevivido, pero unas cuantas monstruosidades habían logrado colarse por puertas o agujeros, y Baostun, que era viejo y no estaba en condiciones de luchar, había sido una de las últimas víctimas. Yacía ensangrentado, con una mirada enigmática en su rostro, y lo curioso, que se dijo durante décadas después, fue que había sido atravesado por una espada, y ninguno de los demonios había sido visto con armas humanas. Hola, dijo el oficial jefe, extendiendo una mano en señal de falsa amistad. Nosotros, los del Imperio Romano, reclamamos Germania como nuestra. Por favor, esperen a un prefecto en unos días.